Bueno, pues que James Brown siempre se ha sentido muy bien consigo mismo. Pues sí, tiene una autoestima saludable, una autoestima alta. Elevadísima, I'm a sex machine, decía además, que te iba presumiendo, tal y cual. Autoestima por las nubes. Impecable. Pero eso es un problema en ciertos momentos de la vida. Bueno, Sí. muchos, para muchos toda la vida. Sí, porque al final la autoestima te define en tu vida, en tu día a día, en las metas que te propones alcanzar. La gente que tiene poca autoestima muchas veces... El riesgo que estás dispuesto a correr, sí, a asumir en una empresa, en tu vida profesional. Claro, si no tienes autoestima te provoca miedo todo eso y al final no haces nada. Si la llamo por teléfono o no la llamo. Nah, me va a decir que no. Iba y no la llamas y a lo mejor esperaba que... Es lo que se dice siempre, el no ya lo tienes. Ya, pero si tienes baja la autoestima... Claro, no te atreves. No te atreves. Yo no sé. Ramón Oria de Rueda, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, esto hablamos medio en broma, medio en serio, porque en la adolescencia es donde este problema se manifiesta más claramente. Aunque hay que decir que en muchos casos viene de la infancia ya, por el trato que te han dado tus padres, si te han obligado mucho, te han exigido, tú te sientes siempre protegido por los padres y dispuesto a cualquier aventura. Es decir, pero en la adolescencia, ya con el superávit hormonal y el caos que ya vemos, ya los problemas son realmente serios. Lo primero, pues, ¿qué es exactamente la autoestima, Ramón? Pues es la consideración que tenemos de nosotros mismos, la valoración de uno mismo. A mí me gusta siempre traducir las palabras de la psicología. Es lo que toda la vida se ha llamado amor propio. Sí, que es más bonito. Más sencillo. Y además que tiene un sentido distinto, porque autoestima parece más vanidad. En cambio, amor propio es más orgullo, una conciencia de tu dignidad, que es una cosa más española, por cierto, y más tradicional. No hay que ser vanidoso para tener autoestima, pero sí tener conciencia de tu dignidad, tener orgullo de que si alguien te quiere pisar, tú lo pisas a él, o por lo menos le devuelves la patada. Pero hay edades en las que eso es muy difícil, en la niñez y en la adolescencia. Se desarrolla exactamente como estabas explicando hace un momento. Eso es lo que los psicoanalistas que han estudiado muy bien este asunto llaman narcisización primaria. Es decir, el afecto del que nos hemos llenado en la etapa infantil va a afectar a la autoestima que tengamos en etapas posteriores, como la adolescencia. Y esa narcisización, ese llenar de afecto a los niños, se produce no tanto diciéndoles lo bonitos y lo estupendos y lo guapos que son, como permitiéndoles conseguir logros. Un niño se siente mucho mejor y se llena mucho más de afecto, de amor propio, haciendo cosas y sintiéndose orgulloso de ellas, que escuchando mensajes positivos. De hecho, incluso últimamente se ha estudiado que los mensajes positivos en exceso deterioran la autoestima, lógicamente. Bueno, ahí en eso es que ha cambiado la educación y yo creo que para mal. Antes siempre te educaban para algo, para conseguir algo, para mejorar, para tener una conducta ejemplar, para ser, siempre se decía, más que tus padres, porque el proceso, digamos, de mejora social era parte de la educación. Todo el mundo quería que sus hijos fueran más que ellos, por lo menos más buenos. Claro, socialmente, sí, además podían ser más ricos o por lo menos tener un puesto social mejor, porque han sido muchos siglos viviendo, digamos, en general, de un modo bastante precario en zonas muy amplias de la población. El ascenso social era parte, digamos, de ese amor propio que tenía que tener el pobre para salir adelante. Pero ahora estamos viviendo un proceso casi contrario, que es el de no esforzarse, el de que el niño está ya tan mimado desde que nace que casi tiene que elegir los juguetes que coge y los que desecha, ¿no? Y eso va contra su autoestima, al revés de lo que parece de un primer vistazo. El decirle a los niños lo bien que lo hacen todo, aunque lo hagan mal, o lo importantes que son, no favorece la autoestima, porque la autoestima es un proceso, en mi opinión, que no se da, se conquista, se gana, como estabas explicando muy bien. Y tiene mucho que ver también con esa palabra, hay muchas palabras de moda, ¿no? Una que se escucha mucho ahora es la resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de sobreponerse a periodos de dolor o a situaciones adversas. A mí me gusta más llamarle temple, y
tiene que ver con la autoestima, por supuesto. Sí, pero qué manía con los extranjerismos. Cuando no es el francés, es el inglés. Es muy difícil además explicarlo cuando la palabra temple es bien sencilla de entender, ¿no? Ahora, hay una variante en negativo en Aragón, que es no reblar, es decir, resistir. Ajá. Tener temple, pero no rebles, ¿eh? O sea, no aflojes, no te vengas abajo, no rebles. O sea, que eso es muy del carácter de civilizaciones campesinas, que había que aguantar pues carros y carretas, claro, lo que te tocaba. Pero ahora realmente estamos en un momento en que hay un superávit también de sensaciones, y también de sensaciones, podríamos decir, que ablandan. Porque si todo es fácil, ¿para qué te vas a esforzar? Claro, y yo en algunas ocasiones preguntan si hay falta de autoestima, que parece que es una obsesión la falta de autoestima, y yo me pregunto muchas veces si no hay un exceso. Y unido al exceso de autoestima, que sería el estado anímico o el afecto, va también una forma de pensar, y tiene mucho que ver con el exceso de pensamiento mágico. Hombres adultos y mujeres adultas que piensan en esa forma de pensamiento mágico como niños de 5 o de 6 años, que todo lo que deseen lo pueden conseguir, o lo van a conseguir por el simple hecho de desearlo. Esto es muy grave y tiene que ver también con lo que mencionas hace un rato de la asunción de riesgos. Cuando no sabemos medir cuáles son nuestras capacidades y pensamos que todo lo podemos, asumimos riesgos que no son realistas y nos volvemos a frustrar. El pensamiento mágico es una verdadera plaga. Hay un elemento añadido que se da también mucho en los niños y en los adolescentes, que es culpar a alguien de todo lo que te pasa. Sí. De todo lo que te pasa y sobre todo de lo que no te pasa. O sea, llegando a ese célebre bucle melancólico que uno echa en falta cosas que no ha tenido nunca. Dice, pero ¿cómo vas a echar en falta algo que no has tenido? Pues lo echas, porque eso es la melancolía, ¿no? Bueno, pero en el caso de... Estaba viendo ahora unas declaraciones de un político al uso que le echaba la culpa a Alemania de nuestra renta per cápita, claro, a Estados Unidos de varias... O sea, al final uno nunca es responsable de nada. Claro. Por lo tanto, tu autoestima reposa en culpar al otro de que te vaya mal. Pero después del golpe es como lo vemos. Has mencionado ese término tan psicoanalítico de bucle melancólico, sí. y podemos recordar la obra de John Juaristi, trasladando la psicología a lo social, totalmente, en la que acabamos convencidos de que hemos perdido algo que nunca tuvimos. Y esa falsa autoestima lo que hace es fomentar la creencia de que tenemos cosas que no tenemos. Yo siempre le cuento a mis clientes que yo querría ser modelo de pasarela, pero es lo que hay. Entonces hay que asumir lo que tienes y lo que no tienes. Y para asumir lo que tienes, lo más fácil es empezar por saber lo que no tienes. Y gracias a Dios estamos bastante bien. Podemos comer, tenemos familia, tenemos en muchos casos condiciones suficientes como para ser felices. Pero esa inflación de la autoestima produce mucha más infelicidad de la que produce. Hay una cuestión en la adolescencia que lo estamos viendo en todos los, pues en los realities, en todos esos programas de televisión en que hay gente apenas salida de la adolescencia o bien ya instalada en una especie de adolescencia perpetua, que viven pues con una serie de impulsos tan básicos, de placeres elementales y fundamentales que al final suelen acabar en la vanidad y el dinero para conseguir cosas, que realmente yo no sé si en algún otro momento de la humanidad se ha dado una situación así, pero yo creo que no. Una superabundancia material, claro, al mismo tiempo una indigencia intelectual tan escandalosa, ¿no? Y tiene que ver con otra de las palabras que has comentado, el control de los impulsos. El control de los impulsos se adquiere los neurólogos lo explican como que tiene que producirse una conexión entre un lóbulo frontal y el sistema límbico, es decir, entre el deseo y la castración de ese deseo o el retardar ese deseo. La represión. Exactamente, la represión de ese deseo. Entonces, el control de los impulsos se produce cuando los padres y los maestros les decimos a los hijos, eso no se puede hacer. Ellos aprenden a frustrarse, si es con nosotros, de una forma mucho más cariñosa, y aprenden a retrasar la satisfacción, a controlar los impulsos. Si esa represión no se produce, no se produce el control de los impulsos, entonces se busca la satisfacción inmediata. Es muy difícil planear nada a medio plazo o a largo plazo si no se produce un control de los impulsos. Se busca la satisfacción inmediata y el resultado final lo podemos imaginar. Pero eso, curiosamente, mira que además Freud explica que sin represión no hay civilización.
Claro. Porque claro, seríamos animales sueltos, cada uno tratando de buscar el placer inmediato a costa de lo que sea. Parece mentira cómo los modelos que se proponen cada vez más son un caos precisamente de incivilizado. Sí. Es decir, porque en la medida en que se da por mala cualquier tipo de represión, pues naturalmente también te cargas cualquier tipo de civilización. Ya la palabra en sí suena mal, represión. Sí. Y después el mensaje colectivo que estamos transmitiendo a los pequeños es que puedes hacer todo aquello que te propongas. Yo escucho muchas veces frases tipo, si quieres volar, despliega las alas. Y no pienso más que en cuántos muertos por defenestración habrá causado este pensamiento. Sí. Si quieres volar, tienes que ir asumiendo que eres humano y no eres pájaro. Y si quieres conseguir algo, tienes que saber que a base de esfuerzo puede que lo consigas. Pero es muy importante ese mensaje de autoayuda, con perdón por la crítica a los libros de autoayuda, pero no sé si te vale el ejemplo, pero yo siempre digo que si Alonso Quijano enfermara hoy, no lo haría de libros de caballería, lo haría de libros de autoayuda. Yo creo que lo haría leyendo El Tesoro. Bueno, no, El Secreto. Yo no quería mencionar El exactamente. Secreto, porque es puro pensamiento es mágico. como el Amadís de Gaula, que digo, es el Lanzarote del lago de la idiocia. Dice, ¿tienes problemas para llegar a fin de mes? ¿Estás arruinado? ¿Has quebrado? ¿Sí? No te preocupes. Piensa que vas a tener dinero y lo tendrás. Margarita Pérez de Nebraska tenía lo mismo, yacía en la indigencia, pedía y no le dan más que cáscaras de plátano. Pensó, voy a ser millonaria, y efectivamente una semana después recibió una herencia de un tío de Minnesota que no sabía que existía. Y es así todo el libro. Puro pensamiento mágico. Ha sido el libro más comprado y vendido durante 5 años en Estados Unidos. Y aquí también, ¿eh? No, aquí también. Yo tengo un ejemplar que me regaló Tomás Cuesta. Dice, tú quieres ver poesía, pero fuerte, ¿no? O sea, una cosa, esto ni Sade ni nada. Toma, esto sí que es fuerte. Efectivamente. Oye, con dibujos y todo, que demuestra cómo vas a conseguir volar, tener yates. Bueno, lo único que era bueno de ese libro es que te agobiaba tanta riqueza. Decía, fulanito siempre quiso viajar, pero no tenía yate. De hecho, no tenía ni un bote. Y una mañana dijo, quiero poder navegar. Un mes después recibió un lote de productos navegatorios. Dice, pero no puede ser. O sea, no puede ser que esto... Bueno, pues en el programa de Oprah, que es el más visto en Estados Unidos y en el mundo, algún chino habrá más, pero en fin, de los que conocemos, 5 años en la lista de los más vendidos, un repertorio de sandeces, pero... Lo grave es que eso va calando en todo tipo de mensajes, porque hasta ahí puede ser pura anécdota y si intentas leerlo, y normalmente no lo consigues, pero lo ves en las primeras páginas. Pero esto está calando incluso en la salud. Yo estoy escuchando desde hace mucho tiempo mensajes muy peligrosos en este sentido. Si quieres curarte, tienes que poner de tu parte y te curarás. Y hay una parte de ese mensaje que es muy importante, y es que si no pones de tu parte es muy probable que no te cures. Pero si pones de tu parte, no te garantiza que te cures. Claro. Y está generando una culpabilidad enorme en personas que no superan algunas enfermedades o en los familiares de esas personas y que no solo pierden a la familia, sino que encima le atribuyen el no haber luchado suficiente. Mucho cuidado con el pensamiento mágico porque puede ser algo anecdótico, incluso de broma, o puede ser algo realmente dramático. Tanto en la psicología como en general, cuando se funda el psicoanálisis, siempre se crea y es su función social para atender al que sufre de algo que no sabe muy bien lo que es, pero que le hace la vida realmente muy difícil de soportar. Cuando tú tratas como psicoterapeuta, tratas a adolescentes que están en ese borde de la depresión, que no sabes muy bien exactamente dónde está, dónde ellos sienten que no pueden llegar, dónde piensan que han defraudado a alguien, donde hay, además, a lo mejor también hay un problema químico, porque también se dan descompensaciones. ¿Cuál es tu manera de orientarte? ¿Qué varita mágica tienes en una cosa tan compleja como son los sentimientos de los que a veces uno ni siquiera es consciente que tiene, pero que están ahí? Mira, en el caso que mencionas, yo siempre digo que la mayor parte de mis clientes vienen curados a consulta. Y cuando el perfil es el que tú estás diciendo, un adolescente que sufre por no dar la talla o que sufre por haber causado pérdidas, la terapia ya está medio hecha.
Pero desgraciadamente el cliente más habitual es el contrario, es decir, chavales con un síndrome narcisista. Antes decíamos que en la infancia se tiene que producir esa narcisización primaria, ese llenar de afecto, pero cuando no se produce ese llenado de afecto, casi siempre por exceso, se produce un narcisista en la vida adolescente o en la vida adulta. Una persona que piensa que es el centro del mundo. Ahí el trabajo es el inverso. Consiste, aunque parezca llamativo, en deprimir a ese adolescente, porque tiene que tomar conciencia de su realidad. Y su realidad no tiene nada que ver con la idea narcisista que trae de sí mismo. Es decir, que los pacientes que acuden a terapia y siendo capaces de asumir que tienen un problema de autoestima, vienen, entre comillas, medio curados. El problema es los que acuden traídos por sus padres y convencidos de que son unas personas realmente especiales. Ese proceso narcisista es mucho más difícil que el otro. Bueno, pues nada, como decía aquel, paciencia y barajar y darle vueltas hasta al final encontrar la manera de entrar, y que en muchos casos es de curar. Siempre que se habla de estas cosas no estamos hablando de tonterías, el sufrimiento es real, el sufrimiento de las familias es real, la caída en procesos depresivos, de adicción, son reales, las caídas son de verdad y algunas muy peligrosas. Es decir, que esto de acudir a buscar ayuda no es una tontería, es una necesidad y más vale pronto que tarde. En el caso de la depresión, Federico, si me permites, yo creo que es la enfermedad más grave que existe. Mi abuelo ya hace muchísimos años era pediatra y decía, a mí que me toque un cáncer, pero que no me toque una depresión o una enfermedad mental. Es el problema más terrible con el que nos podemos enfrentar. Incluso se dan casos, vemos en prensa muy habitualmente, casos de madres que asesinan a sus hijos, y nosotros llamamos asesinatos por compasión. Son mujeres que están tan profundamente deprimidas que no quieren para sus hijos el terrible sufrimiento que están pasando. Y los llegan, es un ejemplo muy drástico desde luego, pero se dan habitualmente, llegan a quitar de en medio de sus hijos para que no pasen en la terrible experiencia que ellas están pasando. Es decir, que la depresión es, en mi opinión, la enfermedad más terrible que te puede tocar. Pues muchas gracias, Ramón Oria de Rueda, por estar con nosotros y contarnos algo de lo que es, pues sí, por un lado es un remedio, pero por otro lado es una enfermedad. La autoestima, que como todo, en cómodas dosis, ¿no? Exacto. Y muy importante ser realista. Sí, sí. Es decir, llegas hasta aquí, tampoco tienes que, en fin. Bueno, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Federico. Hacemos una pausa. Sí. Observo en el horizonte a Clara Villalón, un horizonte sonriente, el oriente rojo, esas cosas. Pero antes tenemos ella que... oye bien, pero hay gente que no se ha enterado de nada. El rey ha acabado como ha acabado, aplicando de mala manera porque está sordo. Claro, si hubiese ido a GAES a tiempo no habría tenido ese problema, porque cuanto antes te detectan el problema, más fácil es la solución. En GAES la primera visita es además gratuita y te ofrecen siempre un servicio profesional y completamente personalizado. Podéis reservar vuestra visita en GAES llamando al 902 026 024. 902 026 024. Pues una pausa y vamos a la receta, que creo que hoy es también de estas. Refrescante. Últimamente está clara apoteósica. Hoy en refrescante, otros días está en hipercalórica. Es tartar de salmón y aguacate. Palabra de honor de que en Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel, esta receta no se conocía.